Buenas tardes, profesor, compañeros. Me presento, mi nombre es Diana Nicolo Riaño. Mi grupo está conformado por Eva Marcela León Malagón, José Iván Ayala Niño y Marcos Arenas Díaz. A continuación vamos a hacer una línea del tiempo haciendo énfasis en la consulta previa. Como podemos ver a lo largo de la historia, la consulta previa ha mostrado una evolución positiva a favor de los grupos étnicos e indígenas de Colombia. Aquí podemos evidenciar que en 1991, parte desde ahí, en donde se inició con el convenio 169 de la OIT, con la expedición de la ley 21 de 1991, conformando un bloque de constitucionalidad en materia de consulta previa. En el 2002 nace la sentencia 891 de la Corte Constitucional de Colombia, donde define la constitucionalidad de algunas disposiciones del Código de Minas. En esta sentencia, la Corte vincula el derecho a participar con el derecho del territorio, ya que la Corte tuvo en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas al tomar decisiones que afecten a estos pueblos. Vemos que en el 2006, con la sentencia 880 del 2006, la Corte Constitucional de Colombia habla sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, y esta sentencia establece que la consulta previa es el mecanismo judicial más efectivo que tienen para garantizar que se escuchen a los pueblos indígenas. En el 2008 está la resolución 3598, donde se modificó la estructura del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, y también se creó una Dirección de Defensa Jurídica del Estado y grupos de racionalización y divulgación normativa, ya que, como lo hemos visto, la consulta previa es un derecho que es fundamental para los grupos étnicos de Colombia, ya que este derecho les permite decidir sobre proyectos, obras o actividades que se realicen en sus territorios. Vemos que en el 2010 está la Directiva Presidencial número 1, en donde se crea responsabilidad del Ministerio del Interior de desarrollar los procesos. También deben de proporcionar recursos necesarios a los proyectos, y también se establecieron 7 fases para el desarrollo de la consulta previa. Esta directiva fue emitida durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el 2011 está el decreto 2893, y también tenemos 2 sentencias relevantes, que fue la 129 y la 693, en donde se hizo la creación de la Dirección de Consulta Previa, características para el consentimiento previo, libre e informado, y también para la reparación por afectaciones de carácter inmaterial ante vulneración del derecho. Tenemos también en el 2013 la Directiva Presidencial número 10, que quieren establecer un diálogo intercultural con las comunidades, también que les permita que las comunidades comprendan los proyectos o medidas legislativas o administrativas que a ellos se les otorguen. También esta directiva presidencial prevé garantizar el espacio para que las comunidades expresen sus inquietudes, y también quieren garantizar que el ejecutor responda a las preguntas y comentarios de las comunidades. Tenemos la sentencia 123, que es la forma de definir cuándo se requiere adelantar una consulta previa por el plan operativo anual. Esto lo hicieron en el 2018. También en el 2019, el decreto 2353, donde se hizo en la presidencia y en el gobierno de Iván Duque, donde crea la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, una dependencia del Ministerio del Interior que cuenta con la autonomía administrativa y financiera. En el 2023 hay también una sentencia, la 375, donde se protegen los derechos a la consulta previa y a la participación de los pueblos indígenas. Esta sentencia se dio en relación con la operación de 5 minas de carbón en el departamento del Cesar. Tenemos un proyecto de ley muy relevante, que es el 287, que ese fue en el 2024,
hace un año, en donde ellos tratan de regular la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional, ya que el objetivo es garantizar el acceso a la justicia y la autonomía de los pueblos indígenas. Ahora, una vez revisadas todas estas sentencias y normativas, especialmente en la sentencia 375 del 2023, podemos encontrar que la postura ideológica que ha asumido la Corte Constitucional es en pro de defender la libertad y la igualdad. Por esto es evidente la influencia de ideas políticas, por ejemplo, de la Revolución Francesa, donde el granito que se logró para la humanidad fue en ese entonces la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y surge también la siguiente pregunta, y es qué ideas políticas han predominado para el establecimiento de este derecho a la consulta previa en cuestión. Es importante decir que el principal asiento que ha tenido la consulta previa es definitivamente la democracia, como corriente política que ha evolucionado desde la antigua Grecia para dar al poder o para dar poder mejor al pueblo a través de ese gobierno en la toma de decisiones. En este mismo sentido, la Revolución Francesa, con las ideas de igualdad, libertad y fraternidad, son la base de esta nueva sociedad. Si analizamos cómo es el contexto actual, en la modernidad aparecieron nuevas ideas políticas. Hablamos de soberanía, hablamos de una lucha contra el colonialismo, particularmente si hablamos del caso latinoamericano, por los procesos de conquista que vivió y su influencia, por ejemplo, de América del Norte y de Europa. La influencia de estas corrientes se asoma en Colombia desde la misma constitución política. Por ejemplo, si vemos el artículo número 1 de la constitución, indica que esta república está fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Solamente con analizar este primer artículo podemos ver claramente la esencia de igualdad, libertad y fraternidad social que precisamente nos habla de esas ideas políticas de la Revolución Francesa. Bueno, ¿y cómo llegamos como tal a respaldar esta posición? Respaldamos la posición al derecho de la consulta previa para estos pueblos indígenas en Colombia, y pues se debe garantizar por parte del Senado de la República, ya que es un Estado social de derecho, respetuoso de las constituciones de la Constitución Política de Colombia y garantizando la participación democrática de todos los colombianos, ¿sí? Tal como está plasmado, lo encontramos plasmado en el artículo 7 de la Constitución del 91, que es deber del Estado garantizar y proteger el derecho a la diversidad étnica y cultural, ¿sí? Defendiendo lineamientos claros y crear actos legislativos que garanticen a estas comunidades su participación activa y directa, teniendo en cuenta los tratados internacionales ratificados por Colombia, ¿sí? Como el convenio de la OIT, por ejemplo. Por esta razón consideramos fundamental adelantar las siguientes acciones, ¿sí? La primera es que el Estado colombiano debe definir los lineamientos a seguir por parte de las empresas a la hora de hacer una explotación. Un ejemplo claro de estos, un lineamiento claro que podría seguir es pues como tal el derecho a la consulta previa para evitar tanto riesgo de perder su pluriculturalismo que tienen en estas regiones, ¿sí? Y el Estado colombiano, en cabeza del Ministerio del Interior, debe adelantar trámites administrativos necesarios para brindar a los grupos indígenas reconocimientos institucionales de los territorios, tal como la cartografía, para poder definir estos espacios donde ellos están y pues que se vean menos afectados como tal, ¿sí? Y algunos retos de los que nos enfrentamos como tal es la falta del marco normativo de fuentes primarias, ¿sí? Se puede encontrar mucha jurisprudencia sobre esto, pero pues pocos decretos que regulen como tal en materia de esto son pocos, entonces ese es como tal el reto más grande que encontramos para este caso. Bueno, ahora dentro de nuestras fuentes de información empleadas encontramos, revisamos la Constitución Política de Colombia, sentencias de la Corte Constitucional y el convenio 169 de la OIT. Ahora pues en nuestro aprendizaje es la historia, pero su esencia permanece en las nociones más importantes de la regulación del comportamiento humano. El término democracia se remonta a hace siglos, pero su impacto perdura en el tiempo. En nuestra época resulta indispensable hablar de política sin relacionarlo con la participación ciudadana,
por lo menos en la teoría y en la concepción de las ideas políticas, los ciudadanos, gracias a la democracia participativa, como por ejemplo el voto popular, que al igual que la consulta previa, busca mecanismos para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan directamente sus derechos e intereses. Ahora bien, resulta importante hablar del realismo político, donde lo que se requiere realmente es mantener un orden y prevenir conflictos, y pues para esto, una vez surtidas las elecciones, los representantes se encargarán presuntamente de hacer cumplir la voluntad del pueblo. Bueno, aquí también tenemos que resaltar que hay unas ideas políticas en América y Latinoamérica que son muy importantes resaltar, y son el indigenismo y los derechos humanos, ya que buscó la reivindicación y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Se aboga por la defensa también de la cultura indígena, los derechos territoriales y la autonomía política que esto conlleva. Esto nació en el siglo XX y esto fue como respuesta a una marginación y opresión de las comunidades indígenas que siempre se veían atacados. También algunos líderes del movimiento que fueron muy representativos para llegar a este indigenismo fueron tales como Emiliano Zapata, Rigoberta Menchú, Evo Morales y Rosalina Tuyuk. Estos fueron muy importantes para todo el avance que ha tenido la consulta previa a lo largo de la historia. Muchas gracias.